Mis hermanos, es un enorme placer estar entre ustedes una vez más en este año y sobre todo compartiendo un tema tan importante, tan relevante como el que vamos a estar compartiendo en estos días de conferencia. Y gracias al Señor también por los expositores que vamos a tener, y no lo digo por mí, sino por los demás que van a estar entre nosotros en estos días. Hace unos años, mi hermano mayor y yo viajamos juntos en carro desde Miami hasta New Jersey. Era la época en que no existía GPS, no teníamos Waze, no teníamos Google Maps. Así que fuimos a la AAA y ahí conseguimos un mapa. Mientras uno manejaba, el otro funcionaba de copiloto. Nos tomó 3 días ida, 3 días de vuelta y llegamos exactamente a la dirección donde queríamos llegar. Habría sido prácticamente imposible hacer ese viaje sin la ayuda del mapa. Desde Miami hasta New Jersey hay demasiadas oportunidades de tomar salidas equivocadas y hacer el viaje más problemático. Bueno, mis hermanos, si la red de carreteras de este país es complicada, nuestro paso por este mundo caído es mucho más complejo todavía, y las equivocaciones pueden ser devastadoras, sobre todo al tomar en cuenta que vamos camino a la eternidad. Lo que queremos mostrarles en esta conferencia es que la Escritura contiene toda la información que necesitamos durante todo este camino y llevarnos a donde necesitamos llegar. Y como esta es la primera conferencia, la primera sesión del fin de semana, me corresponde colocar el fundamento para todo el edificio que vamos a estar construyendo en estos días, definiendo, demostrando y aplicando la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. Mis hermanos, ¿a qué nos referimos al afirmar que la Biblia es suficiente? Bueno, cuando decimos que algo es suficiente, lo que estamos diciendo es que cumple cabalmente un propósito determinado. Así que si decimos que la Biblia es suficiente, ahora tenemos que preguntarnos, ¿suficiente para qué? ¿Qué es lo que la Biblia cumple cabalmente? ¿Cuál es el propósito que la palabra de Dios cumple a plenitud? Bueno, supongamos que aquí en el auditorio hay un ingeniero en esta conferencia, tal vez hay más. Este ingeniero está casado, tiene hijos. La Biblia no es suficiente para que este ingeniero sepa cómo calcular los elementos estructurales, vigas, columnas, cimientos, de modo que pueda garantizar la estabilidad y seguridad de la edificación que él está tratando de hacer, porque la Biblia no es un libro de ingeniería, la Biblia no es un libro de medicina, la Biblia no es un libro de arquitectura. La Biblia no es suficiente para eso. Pero todo lo que este ingeniero necesita para ser salvo, todo lo que necesita creer y conocer para glorificar a Dios como ingeniero, como padre, como esposo, como miembro de una iglesia, de una sociedad, de una nación, todo ha sido revelado en las Escrituras. Es en ese sentido que decimos que la Biblia es suficiente.
El teólogo norteamericano Charles Hodge dice al respecto: la suficiencia de la Escritura significa que la Biblia, como la palabra de Dios escrita, contiene toda la revelación necesaria para la salvación y la fe, y es por lo tanto la única regla infalible de fe y de práctica. Este es el único libro infalible del mundo, la palabra de Dios. Contamos con muchos otros recursos, credos, confesiones, comentarios, pastores y maestros, libros de teología, un montón de cosas más. Pero mis hermanos, solo la palabra de Dios nos dice infaliblemente, sin ninguna clase de error, qué es lo que debemos creer y cómo debemos vivir. Solo la Biblia, únicamente la Biblia, exclusivamente la Biblia. Y eso es lo que yo me propongo demostrar a continuación a través de dos textos clave, uno del Antiguo Testamento, otro del Nuevo Testamento. Les pido por favor que me acompañen una vez más al Salmo 19. Salmo 19. Este salmo, el tema es la revelación de Dios. En los versículos 1 al 6, David nos muestra cómo la revelación general de Dios, es decir, la creación, alcanza a todos los hombres. Estoy usando la Reina Valera del 60, dice en el Salmo, abrí mi Biblia en Job 19, un poquito perdido. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes, no hay palabras, ni es oída su voz, pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Por eso es que los teólogos le llaman a la creación la revelación general de Dios, porque está destinada a todos los hombres. Pero en los versículos 7 al 11 tenemos las excelencias de la revelación escrita de Dios, su revelación especial y el efecto que produce en la vida de aquellos que se apropian de ella. Versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra hebrea que se traduce como ley aquí es Torah o Torah, que significa instrucción o precepto. Proviene de un verbo griego que significa enseñar, y por lo tanto enfatiza la naturaleza didáctica de la palabra de Dios. En este contexto, mis hermanos, la palabra ley no se limita a la ley de Moisés, sino que se refiere a toda la revelación escrita de Dios. ¿Y qué dice David de la revelación escrita de Dios? Que es perfecta, literalmente completa, exhaustiva, suficiente. La idea es que cubre todos los aspectos de un asunto. No contiene todo lo que pudiéramos saber acerca de todo, pero es una escritura que obra en el asiento mismo de nuestra personalidad para traernos de vuelta al propósito original para el cual fuimos creados. Es a eso que se refiere David cuando dice que la ley del Señor convierte el alma, revive, restaura, transforma. Es una palabra viva y eficaz que penetra en cada rincón de nuestro ser, y por el poder del Espíritu Santo despeja las tinieblas del pecado, nos trae de vuelta a Dios, y es el alimento que mantiene el vigor, la vitalidad, la fortaleza de nuestra vida espiritual. Eso es la palabra escrita de Dios. En segundo lugar, David nos dice también que la palabra de Dios es un testimonio fiel. Versículo 7b, digno de confianza. El testimonio de Jehová es fiel. La palabra de Dios
es un testigo veraz de la verdad. Un testigo confiable de la naturaleza de Dios, de las obras de Dios, de su voluntad para con nosotros. Podemos construir el edificio de nuestra vida sobre ese terreno, porque es un fundamento estable, es un fundamento inamovible. ¿Recuerdan lo que dice el Señor al final del Sermón del Monte? Que el que construye la palabra sobre su palabra, la vida, perdón, sobre su palabra, es un hombre sabio que está construyendo un edificio en un terreno firme. Esa es la palabra de Dios. Y es precisamente por eso que la palabra de Dios hace sabio al sencillo. Y es interesante, esta palabra hebrea significa una puerta abierta. ¿Saben? Esos individuos crédulos que todo lo que escuchan en la televisión o en la internet lo creen. Una persona crédula. Alguien decía, ten cuidado de tener la mente tan abierta porque se te puede caer el cerebro. Bueno, es en ese sentido que se está usando aquí la palabra sencillo. La palabra de Dios convierte en sabio a un individuo sin discernimiento. La palabra de Dios lo equipa para actuar con prudencia en circunstancias difíciles. Dice el salmista en el Salmo 119, me has hecho más sabio que mis enemigos con todos tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. En tercer lugar, dice David en el versículo 8, que los mandamientos de Jehová son rectos. La palabra de Dios es el mapa que debemos seguir para no salirnos de ruta. Infinitamente mejor que el de la AAA, que el mejor y más sofisticado GPS moderno. Ella alumbra el camino por donde debemos andar, como dice el versículo 105 del Salmo 119. ¿Y cuál es el resultado que cosecharemos si seguimos esa ruta? Que nuestro corazón se alegrará. El resultado de apegarnos a la palabra de Dios es una vida santa y gozosa. Yo no sé por qué hay personas que piensan que ser santo es ser aburrido. No. Mis hermanos, la santidad y el gozo son inseparables, porque los mandamientos de Jehová son rectos. Precisamente por eso alegran el corazón. Como dice un comentarista, hay una progresión aquí, si se dieron cuenta. Dios nos da vida por medio de su palabra, nos hace sabio y nos da gozo. Vida, sabiduría, gozo. ¿Conoces algún otro libro que pueda hacer eso por ti? En cuarto lugar, David nos dice que el precepto de Jehová es puro. Y la idea de pureza aquí parece señalar al hecho de que la palabra de Dios es clara. No es tanto pureza moral, sino que la palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es iluminadora. De hecho, la traducción griega del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta, traduce esta palabra como claro, brillante, radiante. Y es precisamente por eso que alumbra los ojos, ilumina nuestro entendimiento, nos provee conocimiento y comprensión. Mis hermanos, la Biblia no es un rompecabezas que solo los más inteligentes pueden entender. Recuerda que Dios es luz y la Biblia es su palabra. Dios habla para que lo entendamos, no para confundirnos. Obviamente, eso no quiere decir que todos los pasajes de la Biblia posean la misma claridad o la misma facilidad para ser entendidos por todos, pero eso no nos impide conocer el significado de las doctrinas más importantes de las Escrituras. Y no hay ningún pasaje difícil que no pueda ser interpretado correctamente a la luz de aquellos que son más claros. Dios no está jugando al escondido con nosotros.
Él reveló su palabra para que los hombres de todas las épocas y de todas las culturas puedan entenderla y aplicarla. Y en ese sentido, no deja de ser irónico que algunos menosprecian la Biblia por su sencillez. Este es un libro muy simple. Pero ustedes se imaginan, hermanos, que si el autor del relato de David y Goliat hubiese dicho que el gigante recibió el impacto de un objeto contundente que le produjo una equimosis en el cerebro y un trauma de tal magnitud que le rompió algunos vasos con la extravasación consecuente de sangre en el cerebro, ¿saben lo que habría sucedido? Que por muchos siglos nadie habría sabido qué le pasó a Goliat. Pero lo maravilloso, lo grandioso de las Escrituras es que el Dios de toda sabiduría, el Dios que tiene la capacidad de hablar en un lenguaje que el hombre más inteligente de la tierra no entienda nada, Él decidió revelar su mente de tal manera que nosotros podamos entender lo que necesitamos entender. ¿Qué Dios tenemos? En quinto lugar, dice en el versículo 9 que el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. La palabra que se usa aquí como temor, como sinónimo de la Escritura, nos habla de ese sentido de reverencia que debemos tener ante la grandeza de Dios. Un temor que no nos mueve a huir de Dios, sino más bien a refugiarnos en Él y reverenciarle a Él. Solo a través de las Escrituras podemos relacionarnos con Dios y adorarle en una forma apropiada, porque solo a través de ella le conocemos como Él debe ser conocido. Esta palabra es limpia, dice David, es decir, libre de impureza, libre de corrupción, imperfección. No hay defecto alguno en la Escritura. Dice en el Salmo 12, versículo 6, que las palabras de Jehová son palabras limpias como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Y como no hay corrupción ni imperfección en la palabra de Dios, permanece para siempre. Ella es eterna e inalterablemente perfecta. Constantemente en nuestro iPad, los teléfonos celulares nos piden actualizarlos. La Biblia no necesita actualización. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor, pero mis palabras no pasarán. Es la palabra de un Dios eterno, omnisciente, inmutable, perfecto en sabiduría. Este libro no necesita ser actualizado. En sexto lugar, dice David que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y otra vez la palabra juicio aquí es sinónimo de la palabra. Seguramente todos ustedes aquí alguna vez han escuchado hablar de alguien y decir que tiene buen juicio. Bueno, tal parece que es en ese sentido que se está usando la palabra juicio aquí. Lo que Dios piensa, el juicio de Dios con respecto a todas las cosas, es lo que es y nada más. Lo que Dios dice acerca del mundo en su palabra, eso es lo que este mundo es. Lo que Dios dice acerca del matrimonio, lo que dice acerca del hombre, lo que dice acerca de la mujer, lo que dice acerca de la vida, lo que Dios dice acerca de cómo debemos comportarnos, es así como debe ser y no puede ser de otro modo, porque para eso es Dios. Mis hermanos, desestimar esta verdad revelada en las Escrituras es arrojarnos a las tinieblas y al error. Es andar a tientas, en oscuridad. Sin la palabra de Dios no podríamos conocer la realidad real de todas las cosas. La verdad verdadera, como decía Francis Schaeffer.
Sin la Biblia podemos llegar a tener mucha información, pero no vamos a poder interpretarla correctamente. No podremos saber el significado de las cosas. En tu luz veremos la luz, dice el salmista. En tu luz veremos la luz. Estas son algunas de las excelencias de las Escrituras. Es por eso que David concluye diciendo en el versículo 10 que la palabra de Dios es más preciosa que el oro y más dulce que la miel. Mis hermanos, este libro que ustedes tienen en sus manos y a veces cogiendo polvo en un anaquel, este libro es infinitamente más valioso y más precioso que cualquier teoría o filosofía que este mundo les pueda proveer. Abandonar la revelación bíblica por las filosofías de los hombres no nos hace más sabios, mis hermanos, nos hace más infantiles, como Pablo advierte a los colosenses en Colosenses capítulo 2 versículo 8. Dice: cuídense de esas filosofías humanas que contradicen la palabra de Dios. Son rudimentos del mundo, son el ABC. Es como volver al kindergarten después de haber estado en la universidad haciendo un PhD. Solo la Escritura, mis hermanos, solo la Escritura es capaz de llenar hasta la saciedad nuestras necesidades más profundas, corregir nuestros extravíos. Dice el versículo 11 del Salmo 19: tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Y de qué recompensa o galardón es que el salmista está hablando aquí? Bueno, de ser librados de la consecuencia que trae consigo el pecado y de vivir como un necio. A veces escucho a los jóvenes decir a los padres: es mi vida. Sí, pero después que meten la pata y vuelven a casa y la chica viene con un embarazo no deseado, sin marido, ¿saben quiénes se hacen cargo? Los padres. Es mi vida. No es tu vida. Y el pecado tiene consecuencias. Bueno, en guardar la Escritura hay un gran galardón, porque nos libra de la necedad, nos libra de tomar malas decisiones. Vean el versículo 12: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Cómo puede ser eso? Guardando las Escrituras, teniendo en alta estima las Escrituras, pensando como Dios piensa. Disfrutarás de la bendición de vivir conforme a la sabiduría de Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, si te apegas a este libro, la Escritura es suficiente, porque Dios es suficiente y este libro es su palabra. Bueno, ese es el testimonio del Salmo 19. Vayamos ahora al Nuevo Testamento. Segunda Timoteo capítulo 3. Segunda carta de Pablo a Timoteo capítulo 3. Y vamos a leer los versículos 14 al 17. Pablo ha estado advirtiendo a Timoteo acerca de los falsos maestros. Y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta frase del versículo 16, inspirada por Dios, es la traducción de una sola palabra en el texto original, una palabra compuesta que significa soplada o exhalada por Dios. Cuando tú hablas, tú exhalas aliento. Bueno, toda la Escritura
es exhalada por Dios. Y aunque nosotros solemos ponerle mucha atención a la palabra inspiración, inspirada, porque lleva un peso teológico muy específico, mis hermanos, la palabra más importante de esta frase no es inspiración, es Dios. Esa es la palabra importante aquí. Este libro, mis hermanos, no es otra cosa que el aliento de Dios mientras hablaba a través de autores humanos. Todo lo que este libro dice, desde Génesis hasta Apocalipsis, es Dios el que lo dice. Ahora, este pasaje no solamente afirma la inspiración de la Escritura, sino también su suficiencia. Y hay al menos 3 declaraciones aquí que establecen la suficiencia de las Escrituras. En primer lugar, Pablo dice en el versículo 15 que la Escritura es capaz de proveernos la sabiduría que guía a la salvación. Versículo 15 otra vez. Que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Salvación es un concepto muy amplio en el Nuevo Testamento, y esto incluye mucho más que el perdón de los pecados, incluye mucho más que el don de la vida eterna. La salvación de la que Pablo está hablando aquí envuelve el rescate del pecado y de todas sus consecuencias para poder cumplir el propósito para el cual fuimos creados: glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. De manera que la Escritura, y solo la Escritura, puede hacernos lo suficientemente sabios como para ir a Cristo en arrepentimiento y fe y mantenernos apegados a Él y dependiendo de Él por el resto de nuestra vida, para seguir siendo salvado del pecado que todavía mora en nosotros. Espérese, pastor, ahora yo lo entiendo, porque yo pensaba que yo había sido salvado. Tú fuiste salvado en lo que respecta a la condenación del pecado, pero todavía necesitas seguir siendo salvado de los peligros que te rodean por causa del pecado que hay fuera de ti y adentro de ti. ¿Qué dice Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 2? No os conforméis a este mundo, no se dejen meter en el molde de este mundo, sino déjense transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todos nosotros llegamos al Evangelio con muchas tinieblas, con mucha oscuridad en el corazón, y necesitamos seguir siendo salvados, que la luz de la palabra de Dios siga despejando la mentira. Necesitamos seguir apegados de Cristo para que nos libre del pecado. Hace un momento decíamos que la Biblia es suficiente porque Dios es suficiente. Pero ahora debemos añadir que la Biblia es suficiente porque la obra redentora de Cristo es suficiente. Mis hermanos, Dios se revela en su palabra de una manera progresiva hasta llegar a su culminación en Cristo, que es la revelación final de Dios. ¿Recuerdan lo que dice Hebreos capítulo 1? Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, ¿cómo? Vamos, no sean tímidos. Es para ver si están despiertos. Por el Hijo. Es interesante que en el texto original, en el griego, lo que dice es: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por medio de los profetas, en los postreros días nos ha hablado en Hijo. Yo sé que aquí hay hermanos que vienen de varias partes de América Latina y dicen: bueno, mi idioma principal es el español. Ese es el lenguaje de mi corazón. Bueno, obviamente Dios habla todos los idiomas del mundo, lo que existen y los que no se han inventado. Pero el lenguaje primario de Dios es en Hijo.
Ese es el lenguaje perfecto de Dios. Cuando Dios habla en hijo, ese ya es su revelación culmine. Dios ahora nos habla en hijo, en su hijo. Así que porque la revelación del hijo es suficiente, la redención del hijo es suficiente, la revelación que testifica y revela esa obra redentora ya concluida en el Calvario tiene que ser suficiente también. El Antiguo Testamento la predijo, los evangelios relatan su historia y el resto del Nuevo Testamento nos explica su significado y sus implicaciones. Ya no necesitamos que se le añada a este libro nada más. Está completo. Porque Dios es suficiente y porque la redención del Hijo es suficiente. Pero Pablo nos dice también en el versículo 16 que debido al origen divino de las Escrituras, ella es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Esta palabra significa beneficiosa, ventajosa, apropiada para un fin. Como pastor joven, Timoteo debía saber que este libro contiene un manual completo, perfecto, infalible, suficiente para el pastoreo de las almas. Todo lo que él necesitaba para instruir a las ovejas, para convencerlas de pecado, para corregir sus extravíos, para mostrarles el camino recto. Todo está aquí, mis hermanos. Todo está aquí. Por eso Pablo sigue diciendo en el versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, y esa expresión en las cartas pastorales se refiere a los pastores, a los ministros del evangelio, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, la Escritura era suficiente para que Timoteo y cualquier pastor de cualquier época, de cualquier cultura, de cualquier país, lleve a cabo la tarea que se le ha encomendado. La Escritura es suficiente para el evangelismo, la Escritura es suficiente para la edificación de los creyentes, la Escritura es suficiente para la consejería, la Escritura es suficiente para el gobierno de la iglesia, la Escritura es suficiente. Nos equipa enteramente, ¿vieron? No medianamente, no más o menos. Enteramente preparados como pastores para toda buena obra. Y mis hermanos, si la Escritura es suficiente para que el pastor madure y para las múltiples facetas y deberes del ministerio pastoral, tiene que ser suficiente para cualquier cristiano. ¿No es así? Es suficiente. Dice Kevin DeYoung, si bien es cierto que la Biblia no nos dice todo lo que queremos conocer sobre todo, sí nos dice todo lo que necesitamos saber sobre lo que más importa. La Escritura no nos da información exhaustiva sobre todos los temas, pero en todos los temas de los cuales habla, la Biblia dice lo que es verdadero. Y en esa verdad, dice Kevin DeYoung, tenemos suficiente conocimiento para alejarnos del pecado, encontrar al Salvador, tomar buenas decisiones, agradar a Dios, y escuchen esto, y conocer las raíces de nuestros problemas más profundos. Todo está aquí. Todo, hermanos, está aquí. No dije de todos tus problemas. Si tú tienes un tumor en el cerebro, busca un médico. Estoy hablando de las necesidades más profundas del alma. Todo está aquí. Bien, mis hermanos, yo espero haber podido demostrar que la Biblia dice de ella misma que ella es suficiente. Permítame ahora, muy brevemente, traer 4 aplicaciones prácticas sobre la doctrina de la suficiencia de las Escrituras. En primer lugar,
Por cuanto la Escritura es suficiente, no debemos hacer el intento de mejorarla, ni añadiéndole ni quitándole. Mis hermanos, este libro es perfecto, así como salió de la boca de Dios. En un mundo pluralista y antiautoritario como el nuestro, los cristianos podemos sentirnos tentados a quitarle a la Biblia todo aquello que pueda resultar chocante, incómodo, ridículo delante del mundo incrédulo, como la doctrina del infierno, por ejemplo, o la absoluta soberanía de Dios. Podemos sentir la necesidad de actualizar la Biblia. Vamos a hacerle un upgrade a la Biblia en algunos aspectos que ahora parecen anticuados, como su enseñanza sobre el matrimonio complementario entre un hombre, varón, masculino, y una mujer, o sobre el tema del aborto, o la homosexualidad, o sobre las relaciones sexuales prematrimoniales, por solo citar algunos ejemplos. Pero las palabras de Deuteronomio 4:2, mis hermanos, siguen tan vigentes hoy como cuando fueron pronunciadas por Moisés en el desierto. No añadiréis nada a las palabras que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos del Señor vuestro Dios que yo os mando. No son mis mandamientos, dice Moisés, son los mandamientos de Dios. Y Él es infinitamente más sabio que todos nosotros. Decía Spurgeon: si tienes alguna queja con este libro, no vengas a mí, ve a la Cancillería Celestial, porque este libro no lo escribí yo. No le quites ni le añades a la palabra. En segundo lugar, por cuanto la Escritura es suficiente, ella es nuestra máxima autoridad en todo. En todo. No voy a ampliar este punto porque Miguel hablará de esto en la próxima sesión. Y hasta ahora él y yo somos amigos. Sí, lo voy a dejar ahí. Pero por el momento, perdóname, solo quiero resaltar que al hablar de la suficiencia de las Escrituras, mis hermanos, no estamos negando que tenemos que aprender de otros. La palabra de Dios es un océano tan vasto que es una arrogancia pensar que no necesitamos de nadie para entenderla cada vez mejor. Así que yo no estoy diciendo que no lean otros libros, yo no estoy diciendo que no escuchen a sus pastores, no estoy diciendo nada de eso. Dios le dio a su iglesia pastores y maestros, dice Efesios 4:11, cuyo trabajo es equipar a los creyentes para que también los creyentes, hablando la verdad en amor, se edifiquen unos a otros. No necesitamos, hermanos, para entender mejor la palabra de Dios. Pero nunca olvides que en la iglesia de Cristo no hay ningún papa. Y lo digo porque lamentablemente hay pastores que fungen como cuasipapas. Los pastores nos equivocamos y nuestra opinión personal fuera de este libro no vale un centavo. Es nuestra opinión personal y nada más. Mis hermanos, nunca coloques una autoridad humana a la par de la palabra de Dios, y mucho menos por encima de la palabra de Dios. Solo la Biblia es inspirada por Dios y solo la Biblia posee sobre nosotros máxima autoridad sobre nuestras conciencias, máxima autoridad en todo. Solo la Biblia. En tercer lugar,
Por cuanto la Escritura es suficiente, no existe ningún área de nuestra vida en la que ella sea irrelevante. No, ella es suficiente. Algunos parecen pensar que la autoridad de la Biblia está confinada, en el caso de los cristianos, únicamente a los aspectos religiosos o espirituales, pero no aquellos aspectos que consideramos seculares, como la ciencia, por ejemplo, o cómo nos desempeñamos en nuestra vocación. Pero mis hermanos, si Dios es el creador de todas las cosas y la Biblia es su palabra, esa dicotomía es inadmisible. Por un lado, la Biblia nos enseña que cosas tan aparentemente ordinarias y triviales como comer y beber, 1 Corintios 10:31, debemos hacerlas para la gloria de Dios. ¿Y cómo aprenderemos a glorificar a Dios en todas esas cosas si no es a través de lo que dice este libro? Por otra parte, si bien es cierto que la Biblia no es primariamente un libro de ciencias o de ingeniería o de medicina, la Biblia nos provee un marco de referencia. La Biblia nos provee los lentes, la cosmovisión, a través de la cual debemos interpretar toda la realidad. Mis hermanos, los científicos no son neutrales a la hora de interpretar sus hallazgos, a la hora de interpretar sus descubrimientos. O lo interpretan en lealtad a Cristo o en contra suya. Pablo dice en Romanos capítulo 1 versículo 18 que la ira de Dios está sobre el mundo incrédulo. ¿Por qué? Porque detienen con injusticia la verdad. De manera que si la interpretación del científico es prejuiciada en contra de Cristo, no tenemos más opción que decir como Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 4: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que contradice este libro es falso por necesidad. ¿Saben por qué? Porque es en Cristo donde están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Pablo en Colosenses capítulo 2 versículo 3. Este libro es la verdad. Y en cuarto y último lugar, por cuanto la Biblia es suficiente, mis hermanos, debemos disponer nuestras mentes y corazones para prestar atención a la voz de Dios a través de sus páginas, de modo que podamos seguir creciendo en nuestro conocimiento y comunión con Él, en nuestro amor por Él, en nuestra confianza en Él, en nuestra obediencia a Él y en nuestro deleite en Él. No leemos la Biblia para acallar nuestras conciencias. No leemos la Biblia para llenar nuestra cabeza de conocimiento. Leemos y atesoramos la palabra de Dios porque es allí donde Él se revela. Y porque es a través de esta palabra viva y eficaz que Él obra en nuestros corazones para seguirnos transformando conformes a la imagen de su Hijo. Así que mis hermanos, debemos orar para que Dios nos ayude a conocer, a atesorar, a apreciar, a apropiarnos de su palabra, de modo que todos nosotros aquí, los cristianos, podamos decir junto con el salmista en el Salmo 119, que por cierto no es otra cosa que un poema de amor dedicado a la palabra de Dios. Que podamos decir con él, versículo 72, mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Versículo 97, oh cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Versículo 103, cuán dulces son a mi paladar tus palabras más que la miel a mi boca. 162, me regocijo en tu palabra como quien haya un gran botín. Oh, quiera el Señor despertar en todos nosotros un apetito voraz por la palabra de Dios. Que salgamos de esta conferencia todos aquí absolutamente convencidos de que la Biblia es más preciosa que el oro
y de que la Biblia es más dulce que la miel. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por habernos permitido dar inicio a esta conferencia. Qué tema tan importante, Señor. Por favor, ayúdanos, oh Padre bueno, a apreciar tu palabra, amar tu palabra, porque es tu palabra. Amando tu palabra, te amamos a ti. Obedeciendo tu palabra, te obedecemos a ti. Escuchando atentamente la palabra, estamos escuchando atentamente tu voz. Señor, ayúdanos a encontrarnos con Cristo a través de cada página de tu palabra. Bendice el resto de esta conferencia, oh Señor, porque te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén.